Hola, muy buenas tardes, bienvenido a la clase más de FIASMAT. Hoy día vamos con una clase sobre ejercicios de ley de Hooke, fuerza elástica. Es decir, vamos a hacer una clase básicamente donde voy a resolver algún ejercicio sobre lo que vendría siendo la aplicación de la ley de Hooke para calcular la fuerza elástica. Veamos lo que es esto. Primero te voy a explicar un pequeño repaso y breve repaso sobre qué significa una de estas cosas en esta ecuación. Dice, la fuerza elástica Fe es la fuerza de restitución que aparece en un cuerpo al ser deformado. Ojo con eso, es una fuerza, y yo todo siempre se lo recalco a mis estudiantes, es una fuerza de restitución. Déjenme cambiar esto, ahí sí. Es una fuerza de restitución que aparece en un cuerpo al ser deformado, es decir, el resorte quiere volver a su posición original. Y esa fuerza que hace el resorte o el cuerpo elástico, básicamente para volver a su estado original, es lo que vamos a llamar una fuerza elástica. Su magnitud es proporcional a la deformación y tiene el sentido opuesto a la fuerza externa deformadora. A ver, esto hay que entenderlo bien. Acá tenemos esta situación, la cual la vamos a hacer zoom. Tengo esta situación. En esta situación, acá, ese objeto está generando una fuerza peso hacia abajo, ¿cierto? O sea, sobre ese objeto, la Tierra está generando la fuerza peso. Y el resorte tenía una cosa que se le llama largo natural. El largo natural se llama L0 o también se le considera X0 o X inicial. Pero en el fondo es el largo natural, es el largo que posee el resorte sin estársele aplicando ninguna fuerza externa. Por acción de esa fuerza externa, que en este caso va a ser el peso porque puede ser otro tipo de fuerza, el resorte se va a deformar. Y ese resorte, al ser un cuerpo elástico, va a querer volver a su estado original. Y para eso va a generar una fuerza de restitución a la cual vamos a llamar fuerza elástica. Mientras más grande sea la fuerza externa que se le está aplicando, en este caso más masa, genera más peso. Al ser más grande la fuerza externa que se le está aplicando, más grande va a ser la fuerza de restitución que se va a aplicar. De hecho, en esta situación van a ser iguales. Ahora, ¿qué ocurre acá? ¿Qué es lo que tengo acá? Esta es la fórmula de fuerza elástica. Es la ley de Hooke, básicamente, que me dice que la fuerza elástica es igual a menos K por delta X. Te explico inmediato esto. Esto es la fuerza elástica. Eso es la deformación. Yo acá siempre le digo a mi estudiante, eso es lo que se deformó. ¿Sí? Es cuánto se deformó. Y la K es la constante elástica. La constante elástica tiene unidades, las voy a poner acá, tiene unidades. ¿Ya? Tiene unidades de medida que son de Newton sobre metros en el sistema internacional de unidades. ¿Sí? Newton sobre metro. Puede ser Newton sobre centímetro también, no hay ningún problema. Va a depender del ejercicio. Y ese signo negativo, lo único que viene a decirnos es que es una fuerza que va en contra de la deformación. ¿Sí? Te lo explico. Si yo tengo un resorte así, y yo considero positivo hacia allá y negativo hacia acá, si yo aplico una deformación hacia acá, es decir, tengo un delta X positivo, la fuerza elástica va a ir hacia el otro lado, va a ser negativa. Entonces, claro, si yo pongo una deformación positiva acá, para que sea la fuerza elástica con él, porque la fuerza es un vector, recordemos, tiene magnitud, sentido y dirección, para que se aplique eso de que realmente vaya hacia la izquierda, tiene que haber un negativo acá. Ahora, caso contrario, ¿qué hubiese ocurrido si el resorte sufre una deformación negativa? Es decir, lo deformo hacia el otro lado. Hacia acá tengo mi delta X. Según mi sistema de referencia sería una deformación negativa. Bueno, la fuerza elástica va hacia el otro lado porque es una fuerza de restitución. Y bueno, si esto es negativo, negativo con el negativo de acá te da positivo. ¿Sí? Ok. Entonces, ese signo negativo nos viene a decir aquello, que es una fuerza opuesta. Ahora, la verdad, yo le digo a mis estudiantes, no lo ocupen. Sean ustedes los que miren el ejercicio y establezcan el sistema de referencia y ustedes le ponen el signo menos si es que corresponde. Pero yo no lo ocupo. De hecho, en los ejercicios que vamos a hacer no lo voy a ocupar en ninguna situación. Así que préstame atención y ahora vamos a pasar a los ejercicios que tengo preparado para ti. Veamos, el primer ejercicio dice lo siguiente. Un bloque de 5 kilogramos se cuelga amarrado a un resorte constante elástica K, 10 newton sobre metro. Respecto a esto, ¿cuál será la elongación del resorte? Entonces tenemos un resorte, lo vamos a dibujar acá hacia abajo, y sobre él me dicen que hay un bloque colgado, ¿cierto? Un bloque que tiene una masa de 5 kilogramos. Ok, ¿qué es lo que va a ocurrir acá? Como te mencionaba anteriormente, tengo una fuerza peso que se genera sobre el bloque hacia abajo y hacia arriba voy a tener la fuerza elástica que va a realizar justamente el resorte. Ahora, en esta situación de reposo, según la segunda ley de Newton, esas fuerzas deben ser iguales pero opuestas. ¿Sí? Ojo con eso, iguales pero opuestas. Entonces yo lo que voy a decir, ¿sabes qué? La magnitud de la fuerza elástica va a ser igual a la magnitud del peso.
Voy a hablar de magnitud porque no me interesa el signo. Simplemente voy a trabajar los signos positivos. Y por eso, si tú te das cuenta, está todo en positivo. Porque depende de quién esté mirando el ejercicio, hacia donde ponga negativo o positivo. Así que voy a hablar de magnitud. Ok. Entonces, lo que yo debo hacer es decir, ok, pero la fuerza láctica se calcula como constante por deformación. Perfecto. Y el peso se calcula, ya, el peso se calcula como masa por aceleración de gravedad. Y la aceleración de gravedad para este ejercicio la vamos a utilizar aproximadamente como 10 metros sobre segundo cuadrado. ¿Sí? Ok, nos dan la constante. Ahí la tenemos. La vamos a escribir 10 newton sobre metros por la deformación, que es justamente lo que nos están preguntando. Y esto va a ser igual a la masa, que son 5 kilogramos, por la aceleración, que son 10 metros sobre segundo cuadrado. ¿Ok? Listo. Entonces, ¿qué es lo que hago ahora? 5 por 10, esto que está al lado derecho me da newton. Son 50 newton. ¿Sí? Y el 10, que está acá al lado izquierdo, va a pasar dividiendo. Entonces, esto va a pasar dividiendo acá, me queda 10 newton sobre metros. Hay que respetar las unidades de medida, ¿ya? Esa unidad de medida, newton con newton, se va a eliminar. Y me queda 50 dividido en 10, 50 dividido en 10 es 5, y la unidad de medida que me quedó, 5 metros. Por lo tanto, la deformación de resorte son 5 metros. Tú dirás, oye, bastante. Sí, pasa que un resorte que tiene una constante elástica bastante pequeñita, 10 newtons sobre metro. Es decir, necesito 10 newtons para deformarlo 1 metro. Sumamente poco. Siguiente ejercicio. Son 5 ejercicios, si no me equivoco. Dice, producto de una fuerza de magnitud F1, un resorte se estira 4 centímetros. Por otra parte, al aplicar una fuerza F2, sobre el mismo resorte se estira 2 centímetros. ¿Cuál es la relación de los valores de las fuerzas que actúan sobre el resorte? Ya. Veamos lo siguiente, esto es importante. Fuerza elástica, sí, la fuerza elástica, es igual a la constante elástica por la deformación. Ahora, en términos de magnitud, es decir, de valores absolutos, positivos, ya en términos de valores positivos, la fuerza elástica es directamente proporcional a la deformación y la deformación directamente proporcional a la fuerza elástica. Es decir, si yo aplico más fuerza, obtengo más deformación y son directamente proporcional porque la K es una constante. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que ocurre acá? Que si se duplica la fuerza, se duplica la deformación. Si se triplica la fuerza, se triplica la deformación. ¿Sí? Eso hay que tenerlo bastante claro. Son directamente proporcionales. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo acá? De que me dice que se aplica una fuerza F1, y voy a hacer una flechita acá, y se estiró 4 centímetros. Y se aplica una fuerza F2 y se estiró solamente 2 centímetros. Es decir, la fuerza disminuyó porque se estiró menos. Según esta relación, acá la deformación fue en un factor de por 2. Es decir, esa fuerza 1 generó el doble de deformación que acá abajo. Entonces, si la deformación fue el doble, la fuerza tuvo que ser el doble. Es decir, la fuerza 1 es el doble que F2. Es decir, F1 es el doble que F2. Escúchame bien, esto suena un poquito complicado. Se deformó acá, se deformó el doble que los 2 centímetros. Entonces, esta fuerza tiene que ser el doble que F2. Y si yo lo leo, F1 es igual a 2F2. Así que la respuesta correcta es la letra B. Siguiente ejercicio. Sobre un resorte se cuelga un cuerpo de masa 2m y este se estira a una distancia x. Si se cambia el cuerpo por una masa 3m, es posible decir que el resorte se estirará respecto a la situación anterior. Es decir, acá, ojo, me están dando datos y mira la respuesta, están en función de x. Hay dos formas de hacer este ejercicio, con una regla de 3 simple y la otra ocupando la fórmula. Voy a ocupar la fórmula y luego lo voy a hacer con regla de 3 simple y te vas a dar cuenta de que también era bastante simple. La fórmula es fuerza elástica es igual a constante por deformación. Acá es donde yo te digo no ocupes el signo menos. Vamos a trabajar solamente con la magnitud. ¿Sí? Entonces, dice que se cuelga un objeto de masa 2m. Habíamos dicho, mira, vamos acá arriba. Habíamos dicho de que la fuerza elástica, su magnitud era igual al peso. ¿Sí? Eran iguales. Entonces yo puedo aplicar exactamente lo mismo. O sea, yo puedo decir, la fuerza elástica que se va a hacer acá, aplicada acá va a ser la misma que el peso. Entonces me queda 2m por aceleración de gravedad. AG, aceleración de gravedad. Es igual a la constante, ya insisto porque esto es, cuando está en equilibrio, un resorte así, está igual al peso. Es igual a la constante por la deformación. Y con 2m se deformó x. Así que simplemente voy a poner x. ¿Sí? Por otro lado, aplicando exactamente lo mismo, fuerza elástica es igual a constante por deformación.
yo tengo que, me dicen que se le aplicó una masa de 3m, es decir, el peso va a ser 3m por la aceleración de gravedad. ¿Ya? Yo pongo AG de aceleración de gravedad. Es igual a la constante por una deformación que no conozco. Y eso es lo que me están preguntando. Oye, ¿cuánto se va a deformar ahora? Fíjate bien lo que voy a hacer acá. Voy a despejar X, voy a despejar K. Entonces me queda 2m por AG partido en X es igual a K. Y esto lo voy a reemplazar en, esa K. ¿Y por qué voy a hacer eso? Lo voy a hacer porque es el mismo resorte y necesito la constante acá para poder encontrar eso. Entonces me queda 3m por AG es igual a, y en vez de escribir K, escribo 2m por AG partido en X por delta X. ¿Sí? Ok, esta es la manera formal de hacerlo. Hay otra forma mucho más simple que te la voy a explicar a continuación. La m con la m se va, AG con AG se va, y el X que está dividiendo pasa multiplicando. Entonces me queda 3 por X, y el 2 que está multiplicando pasa dividiendo, y esto es igual a la deformación del resorte. 3x sobre 2. Letra correcta, letra E. Ahora, manera fácil. Como la fuerza y la deformación son directamente proporcionales, a través de una constante, podemos aplicar regla de 3 simple. Yo podría haber dicho, oye, ¿sabes qué? 2m me genera una deformación de X, y 3m me genera una deformación que no conozco. Multiplico cruzado, divido por lo que sobra y me da ese valor. Fíjate bien. Entonces el signo de interrogación que puse ahí va a ser igual a 3m por x partido en 2m. La m con la m se va y me queda 3x partido en 2. Forma fácil, ¿ya? Ahí ya sabes ese truco. ¿Puedes aplicar regla de 3 simple en este caso? Sí, sí se puede. ¿Y cómo se puede aplicar regla de 3 simple? La vamos a aplicar acá. La figura muestra el gráfico del comportamiento de un resorte de longitud natural 30 centímetros. ¿Cuál será el largo del resorte si se aplica una fuerza de 350? ¿Cómo puedo aplicar regla de 3 simple? Aplico una regla de 3 simple acá. ¿Sí? Yo sé que 1000 newton lo deforman 20 centímetros y 350 lo deforman X centímetros. Ojo, es la deformación. Entonces yo puedo decir 1000, ¿cierto? 1000 newton lo deforman 20 centímetros. Entonces 350 newton lo deforman X centímetros. Entonces X va a ser igual a, multiplico cruzado, 350 newton por 20 centímetros dividido en 1000, ¿cierto? Entonces, ese 0 con ese 0 se va, ese 0 con ese 0 se va, y me queda 35 por 270. Y esto acá abajo tenía newton, se va newton, ¿ya? 70 dividido en 10 centímetros. Y 70 dividido en 10 son 7 centímetros. Perfecto, listo. ¿La respuesta es la letra A? No, porque yo lo que acabo de encontrar acá es la deformación. Ojo, y no me están preguntando cuánto se deformó, cuánto será el largo, me dicen. Y el resorte medía 30 centímetros. Entonces, si el resorte medía 30 centímetros y se deformó 7, entonces la respuesta correcta es la letra C. Y vamos al último ejercicio de este video que dice así. Si en un resorte se cuelga una masa de 300 gramos y se deforma 15 centímetros, ¿cuál será el valor de su constante K en newton sobre metros? ¿Ya? Ok, veamos. Entonces, es igual que el anterior, ¿ya? Pero ahora me están preguntando la constante. Yo sé que la magnitud de la fuerza elástica en este caso va a ser igual a la magnitud del peso. Insisto, porque estamos en la situación donde el resorte está quieto y tiene un objeto colgado acá. Entonces tengo el peso hacia abajo y la fuerza elástica hacia arriba. Y por segunda ley de Newton, si esto está en equilibrio, es decir, está quieto, aceleración cero, significa que las magnitudes son iguales. ¿Sí? Ok, entonces la fuerza elástica yo sé que es la constante por la deformación, ¿cierto? Y el peso yo sé que es igual a la masa por la aceleración de gravedad, pero esa masa hay que pasarla a kilogramos. Son 0.3 kilogramos. No puede quedar así porque si no me va a dar un resultado que va a estar incorrecto. ¿Sí? Sistema Internacional de Unidades. Entonces me queda 0.3 kilogramos por 10 metros sobre segundo cuadrado. Y me están pidiendo el resultado en newton sobre metro, así que esto hay que pasarlo a metros. Son 0.15 metros. ¿Sí? Entonces, la constante por la deformación, que son 0.15 metros, es igual a 0.3 por 10, eso me da 3. Y esto es newton. Entonces, la constante es igual a 3 newton dividido en 0.15 metros, ¿cierto? ¿Y esto cuánto será?
A ver, al hacer la división, acá le pongo un 0. No, sería, a ver, amplifico por 100 arriba y amplifico por 100 abajo para que me quede sin decimales y me da 300 newton sobre 15 metros. ¿Sí? Y esto sería 20 newtons sobre metros. ¿Sí? 20 newtons sobre metros. Respuesta correcta, letra A. Ok, hemos llegado al final de la clase. Espero te haya gustado y te sirva mucho. Nos vemos en la siguiente. Chao, chao.